Historia oficial del colegio. Existen antecedentes de que los terrenos donde encuentra en la actualidad el colegio eran guadual y a su alrededor habían humedales o pantanos. Pero este y las demás edificaciones que la circundan se construyeron sobre terreno firme, porque debemos recordar que Francisco Jaramillo, en compañía de otras gentes del pueblo, canalizaron el río Risaralda. Fue precisamente la familia Jaramillo quien donó los lotes para la iglesia Nuestra Señora del Carmen, que fue construido por el padre Antonio José Valencia, primer párroco del municipio. Posteriormente vino el padre Roberto Naranjo Duque y al llegar aquí en el año de 1954 se encontró con la sorpresa de que solo existían dos centros educativos de básica primaria, como lo eran en ese entonces la Antonio Ricaurte, destinada para los varones, y la Gabriela Mistral para las mujeres. Este religioso, al ver que los niños y niñas, en su gran mayoría, no podían continuar sus estudios de bachillerato, se dio a la tarea de construir el primer colegio de esta índole. Para ello tomó parte del terreno donado y promovió distintos convites en los cuales contó con la participación de la comunidad virginiana. Luego continuó con la labor de traer a los redentoristas y a las hermanas dominicas de la Presentación. Esto nos da a entender que el primer colegio de bachillerato en el municipio fue la Presentación, aunque en sus comienzos fue de carácter privado y femenino. En los años siguientes se construyeron el Francisco José de Caldas, hoy conocido como el Bernardo Arias Trujillo, y el Liceo. Unos años después, el padre Roberto Naranjo, debido a su oficio pastoral, fue trasladado al municipio de Río Sucio. Entonces, el trabajo emprendido por él en cuanto a la construcción de la iglesia y el colegio fue continuado por el presbítero Antonio José Valencia, muy reconocido por las obras del Cristo Rey de Belalcázar y la Villa Olímpica de Pereira. Hacia finales de la década del 50, el padre Naranjo regresó a la Virginia y buscó recursos económicos a través de bazares, rifas, festivales gastronómicos y aportes de la alcaldía y la diócesis para seguir la construcción del colegio. En 1960, como preparativo para el recibimiento de las hermanas dominicas, el padre Naranjo solicitó a las directivas de la institución Antonio Ricaurte le facilitara un grupo de jóvenes que tuvieran su uniforme impecable, es decir, camisa blanca, pantalón negro y zapatos del mismo color, con el propósito de servir de acompañantes estudiantiles de las primeras alumnas de la Presentación en el desfile de bienvenida a las hermanas. Fue así que el 20 de enero de este mismo año, a las 3:30 de la tarde, las hermanas llegaron en un vehículo particular proveniente de Pereira y fueron recibidas al frente de la alcaldía por un comité integrado por personalidades y otras autoridades cívicas del pueblo. Al ser esto toda una novedad, se hizo un desfile por las calles principales, encabezando la marcha el cuerpo de bomberos, la clase dirigente, los miembros del Club de Leones, al igual que las nuevas estudiantes del quinto preparatorio provenientes de la Gabriela Mistral con sus acompañantes. Dicho recorrido fue muy corto, pues solo comprendió la calle central hasta llegar al bar La Sombra. Allí volteó hasta conectar con la esquina norte del parque principal para luego finalizar en el colegio. Y fue en este punto donde la hermana rectora, con un discurso muy elocuente y conmovedor, agradeció a toda la comunidad presente por este recibimiento. El inicio de las labores académicas se efectuó con el colegio aún inconcluso en cuanto a la estructura, pues el piso era de concreto y algunas paredes estaban sin revocar. Solo donde funcionó la primera rectoría estaba organizada, es decir, en la antigua comunidad, hoy sala de audiovisuales y la biblioteca. En ese entonces, la edificación estaba conformada únicamente por los dos primeros pisos, y en la medida que iban transcurriendo los años, se fueron construyendo otros salones para poder recibir más alumnas. Las primeras promociones fueron hasta el cuarto de bachiller, con título de auxiliar en contabilidad y secretariado, y aquellas alumnas que deseaban finalizar todo el bachillerato debían hacerlo en el Liceo o el Bernardo Arias. Así se continuó hasta el año de 1980, fecha en la cual se realizó la primera promoción de sexto de bachillerato con un total de 12 alumnas graduadas. Es de resaltar que las primeras egresadas fueron vinculadas al sector financiero y comercial, al igual que en entidades oficiales del Estado. En lo que respecta a la primaria, empezó funcionando con 2 grados quintos preparatorios dentro del mismo colegio, ya que no existía una locación para tal fin. Por lo tanto, las directivas del plantel
adecuaron el aula máxima para orientar dichas clases allí. Así se continuó por unos cuantos años. Mientras tanto se fueron consiguiendo algunos recursos económicos para hacer el cerramiento del terreno, en donde actualmente se halla el bloque B, en el cual funciona la primaria. En un comienzo, el área del lote donado pudo haber sido más, pero no se sabe por qué motivo la curia solo accedió a una pequeña parte. En este sector, la casa conservadora fue la primera en construirse. Luego le siguieron 5 casas más, entre las que encuentra la del juez Stamber y la Quindianita. Las 2 primeras aulas de la primaria, construidas aquí, fueron las que están detrás del directorio, donde hoy está preescolar, pero estas en un primer momento estuvieron destinadas para Artesanías Elisa y el costurero. En este último, las damas más prestantes del municipio realizaron diversas obras con el ánimo de recaudar fondos para ayudar a las personas más necesitadas. Ellas continuaron con esta loable labor hasta el año de 1980, año en el cual el costurero dejó de funcionar. Hasta los inicios de los años 70, la primaria prácticamente fue de carácter femenino. Ya en los años posteriores se aceptó el ingreso de personal masculino, quedando de esta manera mixto, pero una vez los jóvenes culminaban este ciclo, debían continuar su bachillerato en el Bernardo Arias Trujillo. Durante esta primera década y hasta mediados de la tercera, el colegio fue exclusivamente privado y su sostenimiento se basaba principalmente en el pago de pensiones del alumnado, que en un principio fue de 40 pesos. El único requisito para ingresar como alumna consistía en que tuvieran la capacidad económica para hacerlo. En lo que se refería a la planta de docentes, está integrada casi en su totalidad por las hermanas dominicas, y unos pocos de ellos contratados por la curia y otros en condición de voluntarios. Las hermanas más recordadas de aquella época fueron Consuelo del Redentor, Rosana de San José, Hermana Esperanza, Noemí del Rosario, Luisa Mercedes, Ligia del Espíritu Santo, María Gabriela Vélez Trujillo, María Fabiola Arias y otras. Las materias de la modalidad eran taquigrafía, contabilidad, mecanografía, ortografía, técnicas de oficina y mecanotaquigrafía. Entre las familias más representativas de ese entonces y que colaboraron de manera decidida en pro de la institución estaban los Vanegas, los Rodríguez, los Zuletas, la familia Jaramillo, los Sanín, la familia Trujillo, la familia Franco Garcés, los Becerra, los Martínez, los Osorio, etc. Como una síntesis de esta primera década, la institución realizó diversas actividades tales como la consagración de varios jóvenes para celebrar la congregación Hijos de María, la conformación de la solemne congregación de jefes y miembros de la Cruzada Eucarística, la creación de la primera tuna estudiantil, la cual realizaba serenatas con el objetivo de recoger fondos para ayudar a las comunidades más necesitadas, la realización de bazares, festivales, obras de teatro, caminatas, encuentros deportivos y el reconocido Reinado de las Muñecas, evento en el cual las niñas llevaban muñecas de porcelana y ganaba la más bonita y mejor vestida. Los dineros recaudados en estos actos estaban dirigidos hacia el embellecimiento del colegio. A mediados de esta década, el 17 de noviembre de 1965, se cantó por primera vez el himno de las alumnas del Colegio de la Presentación. El 17 de febrero de 1966, todo el alumnado realizó un gran acto de despedida del presbítero Roberto Naranjo Duque. Como muestra de gratitud, se ubicó una piedra en un sitio destacado de la institución. Varios aspectos constituyeron lo más representativo durante la segunda década de funcionamiento del mismo, como fue el inicio de las labores académicas en la primaria a cargo de la hermana Luisa Mercedes en el año de 1974, al igual que la conformación de la Asociación de Padres de Familia con la participación de 6 integrantes en este mismo año. En 1976, el plantel funcionaba con 5 profesoras y la hermana rectora,